la programación en vivo a través de esta maravillosa herramienta con la cual podemos bendecir a muchas personas. Así que bienvenido a este momento y a este preciso instante donde el Espíritu de Dios ha de hablar a tu espíritu de una manera especial, porque Dios tiene planes maravillosos y su palabra es fiel y verdadera. Bienvenido a este ministerio Fe y Milagros. Esperamos que el día de hoy esta palabra hable profundamente. Y a cada uno de ustedes, bienvenidos, queridos hermanos. Hoy nos disponemos a recibir la palabra de Dios. El día de hoy vamos a entrar a platicar sobre el siguiente tema. Sin duda alguna, va a empezar esto a hacer algo diferente en tu vida y en la mía. Vamos hoy a hablar acerca del valor de la misericordia. Escuche esto, el valor de la misericordia. Hoy algunos cuantos paradigmas, rudimentos y conceptos religiosos en relación a esto van a ser desboronados. Porque es importante comprender lo que Dios quiere. Porque cuando el Señor se mueve a través de cada una de sus palabras, y si el pueblo del Señor lo permite, y quiero que usted escuche, si el pueblo del Señor lo permite, el Señor entonces se glorifica. El Señor entonces se manifiesta. Los cielos se abren y usted y yo podemos ser transformados si usted y yo permitimos que el Señor se glorifique, que el Señor se manifieste. Porque para que esto ocurra, nosotros ocupamos de lo siguiente, una pequeña palabra pero muy poderosa. Ocupamos tener disposición. Si hay disposición en el pueblo de Dios para recibir la palabra transforma, la palabra cambia, la palabra edifica, la palabra penetra y la palabra hace cosas realmente poderosas. Pero ocupamos tener disposición. ¿Para qué? Disposición para ser transformados, disposición para ser limpios también a través de su presencia y de su palabra, disposición para entender lo que Dios nos habla. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es transparente. Así que quiero invitarle a leer un texto que se encuentra en el libro de Isaías, un texto que no es muy común que se platique acerca de él y que muchas personas no les gusta leer, se lo prefieren brincar. Pero nosotros vamos a hablar acerca de esta verdad. El libro de Isaías, capítulo 64, verso 6. La palabra de Dios dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y vuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué significa esto que el Señor está hablando a través de su profeta? ¿Qué significa esto de que somos todos un trapo de inmundicia? Porque déjame decirte cuántas veces usted ha escuchado de que somos trapos de inmundicia. De que se habla de que somos trapos de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Un trapo de inmundicia es algo que se usa para limpiar algo que no es nada agradable. E inclusive algo que ni siquiera nos gustaría limpiar, pero que tenemos que limpiarlo porque está ahí. Hay que limpiar eso que es inmundicia, eso que está sucio, que tiene un mal olor, algo que no nos agrada, que inclusive hasta nos produce como náuseas. Es un trapo de inmundicia, es algo que se usa para limpiar algo que está muy sucio. Y la palabra de Dios nos habla de que todos somos trapos de inmundicia. Pero apóstol, es que ya no me está gustando mucho esta enseñanza.
porque dice que somos trapos inmundos, que estamos sucios, que estamos contaminados. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si usted y yo comprendemos entonces que todos debemos de reconocer la condición de nuestras vidas, porque déjeme decirte que lamentablemente muchas personas no quieren reconocer la condición de trapos de inmundicia. Para ser transformados tenemos que reconocer esta condición. Porque si no la reconocemos no hay transformación, no hay algo diferente. O sea, no solamente se trata de decir, y es que yo reconozco, porque en ocasiones decimos yo reconozco, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que aprender a aceptar que estamos en esa condición. Y cuando usted y yo aceptamos que estamos en esa condición, entonces podemos empezar a comprender que hay algo que viene a traer transformación a nuestra vida si nosotros nos disponemos. Pero vuelvo a decirlo, tenemos que disponernos. El día de hoy, hermanos, es algo que no se quiere platicar normalmente, pero debemos de hablarlo. Porque la palabra cuando habla acerca de esto es realmente un clamor. Es algo muy profundo. Cuando hablo de un clamor, es que aquel hombre estaba gimiendo delante de la presencia del cielo, delante de la presencia del Padre, diciendo: Señor, Señor, en este momento vengo delante de ti, porque todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Él estaba gimiendo más allá. Me estoy dando a entender. Era un clamor realmente fuerte en la vida de este hombre. Y él pide que derrame misericordia. Pide misericordia sobre su vida, misericordia sobre el pueblo. Porque él dice, todos están en esta condición. No hay nadie que no esté en esta condición. ¿Alguien me está escuchando? Porque aún todas las justicias, dice, todo lo que nosotros creemos que somos muy justos, se cae. Todo se cae. Ese clamor era un clamor fuerte, reconociendo la condición de un pueblo, su propia condición, y diciéndole al Señor: Señor, sé que hay contaminación, sé que hay indisposición. Escucha eso. Sé que hay contaminación, sé que hay indisposición, sé que somos como trapo inmundo delante de tu presencia. Y aquel hombre clamaba y decía una y otra vez: Señor, necesito algo, necesitamos un cambio, necesitamos ser transformados, necesitamos ser renovados. Y el Señor entonces permite a través de esta oración, de este gemir, de este clamor, que todo aquello que había en muchas personas empiece a ser quebrantado, porque están reconociendo una condición. Y cuando reconocen esta condición y dicen: sí, soy como trapo inmundo, están quebrantando una palabra que debe ser quebrada, la palabra orgullo. Y es que somos tan orgullosos que cuando la palabra nos habla de esta manera decimos: no, yo soy una persona correcta, no, yo soy una persona muy justa, no, yo esto, yo aquí, yo allá. Pero cuando usted y yo reconocemos nuestra condición, empezamos a quebrar la posición de orgullo y de altivez que normalmente se encuentran en la vida de todo ser humano. Cuando usted y yo comprendemos que somos ese trapo que está inservible, que está sucio, que ya no funciona. Porque déjeme preguntarte, ¿qué hace usted con un trapo de este tipo? ¿Qué hace? ¿Lo lava? Normalmente se desecha porque está inmundo. Pero déjeme decirte que el Padre eterno, en su misericordia, nos recoge en esa condición, nos lava y nos limpia, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Eso realmente es maravilloso.
Pero usted y yo tenemos que empezar a desechar el orgullo que está en nuestras vidas, la vanidad que se levanta entre tanto y que nos quiere gobernar. El libro de los Salmos, capítulo 51, nos habla acerca de una historia y de la condición de un hombre llamado David. Y este hombre, en medio de todas las situaciones, él declara una verdad poderosa delante del Señor y le pide a Dios ser limpio de su condición de pecado. En el verso 7 dice que David levantó la voz al Señor en su clamor y le dijo: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oiga usted, ¿qué significa hisopo? El hisopo es algo, una herramienta que se usa para limpiar áreas profundas donde otro objeto no llega. El hisopo sirve para limpiar por dentro algo que no puede tener acceso de manera común. ¿Me estoy dando a entender? El hisopo hace una limpieza profunda, purifica profundamente. Pero también dice la palabra que debemos de ser lavados de toda cosa inmunda. ¿Dice eso la palabra de Dios? Así lo aclara, inmunda. ¿Qué es entonces la palabra inmunda? ¿Qué significa? Significa suciedad. Lo inmundo es algo sucio, es una condición de intensa suciedad. Entonces, dice la palabra, cada uno debemos de ser limpios. Y nace la pregunta, ¿cada cuánto yo debo de ser limpio entonces? ¿Y cada cuánto debo de presentarme delante del Señor y decirle: Señor, límpiame con hisopo? Mi amado hermano, todos los días debemos de presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, límpiame. Señor, límpiame profundamente con hisopo. Quita de mi vida toda suciedad. Quita de mí todo lo que tenga que ser quitado. La semana pasada hablamos de algo poderoso en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1. Dice la Escritura, quiero leerle a ustedes. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra de Dios dice que usted y yo debemos de presentarnos delante de Dios cada día, un culto racional, un culto diario, día tras día, delante del Padre, presentar nuestras vidas como sacrificio vivo, agradable, santo y perfecto. Un sacrificio vivo es un tiempo de entrega, un tiempo de ceder, un tiempo de decir: Señor, ya no se trata de mí, ya no quiero ser más yo. Yo no quiero gobernar mi vida, no quiero vivir conforme mis deseos, conforme la mente me dicta, sino conforme tu palabra me guía. Porque quiero alinear mis pensamientos a tu palabra, porque déjame decirte que el día de hoy nuestra mente está llena de pensamientos y rudimentos humanos que nos hacen fracasar. Ocupamos empezar a caminar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cada día usted y yo debemos de presentarnos como sacrificio vivo delante de Él, para que Él haga entonces una obra nueva. Entonces allí nosotros presentamos nuestra condición de pecadores, nuestra condición de persona que está sucia delante del Señor, y cada día nos estamos limpiando, cada día nos estamos purificando, cada día estamos reconociendo delante de Él, diciendo: Señor, límpiame con hisopo, límpiame con hisopo, límpiame con hisopo, porque necesito, Señor, ser limpio de todo pecado y de toda inmundicia. Esas palabras suenan feas, ¿verdad que sí?
Saben ustedes, el día de hoy muchas personas no usan estas palabras porque suenan muy toscas, suenan de pronto muy fuertes. Vamos a buscar otra palabra que no suene como eso, porque eso de trapo de inmundicia, qué feo, eso no se tiene que hablar así. No, es lo que dice la palabra de Dios. La palabra así lo llama. Esa es la condición del hombre, porque el hombre quiere seguir haciendo lo que a él le da la gana. Y Dios quiere enseñarnos que debemos de aprender a caminar en su voluntad perfecta. Y para hacerlo tengo que quitar esos rudimentos, tengo que limpiar mi vida. ¿Por qué el hombre quiere hacer lo que quiere hacer? ¿Por qué? Porque vive en pecado. ¿Alguien me escucha? Porque el pecado le dice lo que tiene que hacer todo el tiempo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos confronta, las cosas empiezan a cambiar. Y decimos, es que no me gusta mucho como Dios habla. No me gusta mucho lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios nos está hablando con claridad. ¿Sabes? David, cuando clamó y pidió a Dios esa purificación. Voy a leerlo una vez más, mismo verso. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe? Cuando él empezó a gemir y empezó a decir, Señor, límpiame con hisopo, purifícame, Señor, quiero ser blanco como la nieve, purifícame, límpiame, Señor, haz lo que tenga que hacer, era porque David había pecado. Y había pecado fuertemente. Había hecho algo terrible en su vida. Y este pecado estaba en él, así que esa condición de inmundicia claramente estaba en su vida. Y él llegó y le dijo, Señor, límpiame, porque soy como trapo inmundo delante de tu presencia. Porque hoy entiendo que esto está en mi vida. Pero ¿sabe usted? Cuando David originalmente peca, escucha lo que voy a decir, cuando él originalmente peca, él no se apercibe de que había pecado. Escucha lo que estoy diciendo. Él no se apercibe de que había pecado, porque era un trapo tan sucio que no le permitía verse a sí mismo en esa condición. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito de nada, yo estoy súper bien, yo conozco al Señor desde hace 50 años, estoy muy bien, conozco la palabra de Dios? ¿David conocía al Señor? ¿David conocía al Señor previamente? Claro que sí. ¿Tuvo una relación con Dios? Claro que sí. Pero ahora su condición de trapo sucio no le permitía ver la condición en la cual se encontraba él, porque era una condición realmente mala. Era una condición tan difícil que entonces él no comprendía que estaba sucio. A tal punto que entonces Dios tuvo que hablar a su profeta. Y llamó al profeta Natán, que era el profeta personal. Y para muchos aquí es un golpe en la cabeza. Era el profeta personal de este hombre llamado David. Y llegó entonces este hombre y le empieza a platicar a David. Y le dice, David, vengo porque Dios me envía y tengo una palabra que darte en este momento. Escucha bien, tengo una palabra que darte en este instante. Y este hombre llamado Natán, el profeta, empieza a darle la palabra y a contarle una historia a David. Y le cuenta la siguiente historia y le dice, resulta que un día un hombre rico quiso hacer una celebración. Y entonces mandó a tomar la oveja de un hombre pobre, que era lo único que poseía, y se la quitó.
y la ofreció a sus amigos e hizo festín con ellos. Entonces, después de que termina la historia, usted puede leerla en su casa posteriormente, le dice: ¿qué juicio se daría a tal hombre? Así que David inmediatamente dice: pues este hombre ha pecado terriblemente, debe de dársele un gran castigo, es más, merece la muerte. Y aún más, que pague 4 veces lo que costaba esa oveja. Terrible cosa ha hecho este hombre. Entonces Natán el profeta le dice: este hombre eres tú. Era tal la condición de trapo de inmundicia de David, que aún Dios envió un profeta, le dio una historia, y el hombre no entendió que se trataba de él. Tuvo el profeta aún que explicarle que era él, el que estaba en esa condición y el que necesitaba ser limpio y ocupaba reconocer su pecado. ¿En cuántas ocasiones muchas personas se encuentran en esa misma condición? Que Dios les habla, pero no entienden. Que Dios manda a su profeta, pero no entienden. Que Dios da una palabra, pero no entienden. Porque resulta que su condición de pecado es tan grande que no comprende. Y a algunos se les explica y tampoco comprenden. A David tuvo que explicársele su condición y decirle: estás sucio y necesitas ahora mismo hacer algo, porque él estaba diciendo que tal persona era digna de muerte. Pero no entendía que Dios había enviado al profeta para darle un mensaje a él. Dios ha enviado a su siervo para darte un mensaje hoy. Aleluya. Y para decirte: ocupamos ser limpios de nuestro pecado. Ocupamos arrepentirnos delante del Señor y reconocer y aceptar que somos pecadores. Reconocer y aceptar que ocupamos un cambio en nuestra vida. Porque entonces, el día de hoy, muchas personas no han comprendido esta situación. Pero por eso, pero ojo con lo que voy a decir, el Señor envió a su Espíritu, a su Santo Espíritu, al Espíritu de Dios, para alertar de la condición de pecado. Amén. Para alertar a nuestro espíritu, para activar la palabra en nuestro espíritu, para que usted y yo reconozcamos que somos pecadores. Él ha enviado a su Santo Espíritu. Amén. Ahora, todo el mundo llega y dice así de simple y de sencillo: es que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye de pecado. Y si usted y yo estamos en esa condición, vamos a ser redarguidos. Y entonces viene la corrección. Así de sencillo será. Así es. Ahora, esto ocurre, escuche lo que voy a decir. Esto ocurre si usted y yo tenemos un culto racional. Porque si no hay un culto racional día a día, ¿cómo usted va a saber que está en una condición de pecado? Porque David conocía la palabra y sabía que el pecado que él cometió tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba adulterio. Es pecado ante los ojos de Dios. Él lo sabía, pero en ese momento no estaba pasando nada en la vida de este hombre. ¿O acaso usted lee en la Escritura que el día siguiente, después de haber pecado, este hombre fue y se arrepintió? ¿Pidió perdón? No. Es más, no solamente la llevó hasta la casa de él, sino que posteriormente fue y la dejó. ¿Alguien está escuchando?
Sí, el Espíritu Santo está para que usted y yo seamos redarguidos. Pero ¿cómo va el Espíritu Santo a Dios a redarguirnos si usted y yo no tenemos una relación con el Señor? Así es. Porque si no hay relación, entonces no hay ningún vínculo espiritual claro para que usted y yo seamos redarguidos. ¿Cuántas personas, escuche lo que voy a decir, suena feo, pero cuántas personas conocen la palabra de Dios hoy? Son viejos en el Evangelio y están caminando en pecado. Llámele el nombre que usted quiera ponerle: adulterio, fornicación, mentira. Pecado es pecado. Y no sienten necesidad de arrepentirse. Y no sienten necesidad de venir delante del Señor y decir: Señor, perdón. ¿Sabe por qué? Porque no tienen un culto racional. Y si para aquellos que tienen un culto racional comprenden el concepto de pecado, para aquellos que no lo tienen, menos lo van a entender. Entonces, el Señor habla al pueblo para que el pueblo esté alerta y el pueblo despierte y el pueblo atienda la voz de Jehová y reconozca que está en pecado y que necesita ser limpio, porque somos como trapo inmundo que tiene que ser lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Pero siempre y cuando no solamente reconozcamos, sino que aceptemos que estamos en esa condición y que ocupamos de la misericordia de Jehová. Aleluya. Así es. Sí, yo sé que no es el mensaje más popular, pero es el mensaje que usted y yo ocupamos hoy. Porque ocupamos reconocer nuestra condición delante de la presencia del Señor y que solamente a través de Él podemos ser diferentes. Porque cuando la palabra dice límpiame, purifícame, es porque David en ese momento se dio cuenta de que solo no podía hacerlo. Se dio cuenta de que por sí solo no podría, que ocupaba de la ayuda de Jehová Dios. Que ocupaba de la ayuda de Dios para cambiar su condición de pecado y ser libre realmente de esa situación, porque de lo contrario, hermanos, vendrían cosas difíciles sobre la vida de este hombre. Así que no era por sus fuerzas, no era a través de él, era a través de activar, y comprendamos esto, el Espíritu de Dios en nuestras propias vidas. Y usted dirá: y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que aprender a tener una relación con el Espíritu Santo día tras día y entender que no hay otra forma de poder ser limpios profundamente de nuestra condición. David lo entendió porque Dios en su misericordia envió a un profeta, escúcheme, dirigido por el Espíritu de Dios, que caminaba bajo la unción del Espíritu Santo, para traer dirección a la vida de este hombre y para que él reconociera su condición. Hoy día, el Espíritu de Dios está hablando al pueblo de Jehová Dios y le está diciendo: pueblo, ocupamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ocupamos reconocer completamente que solamente a través de Él podemos ser libres. Que necesitamos doblegar nuestras rodillas delante del único que todo lo puede, aceptando nuestra condición, aceptando nuestro pecado y diciéndole a Él: Señor, límpiame con hisopo, aún profundamente, porque solamente la misericordia de Dios, y por la misericordia de Dios David no fue consumido. Y solamente por esa misma misericordia usted y yo no hemos sido consumidos. Porque la palabra así lo dice con toda claridad: por misericordia, simplemente
vino al perdón sobre la vida de este hombre. La palabra entonces nos enseña que cuando este hombre clamó al Señor y le dijo: Señor, límpiame, límpiame, Señor, límpiame, haz algo nuevo en mi vida, empezó un proceso diferente en la vida de este hombre llamado David. No solamente empezó el arrepentimiento, escuche esto, tan importante, no solamente fue arrepentimiento, sino que vino un quebrantamiento de espíritu en la vida de este hombre. Y para muchos esto es demasiado profundo. Es que, dice la palabra, en el Salmo 51, verso 17, que David anunció esto y dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David dijo: tengo que quebrantar mi espíritu. No es solamente arrepentirme, porque dígame usted si es cierto o no, que muchas personas dicen: me arrepiento, pero siguen igual. Que dicen: me arrepiento de lo que hice hoy, pero mañana lo vuelve a hacer. O dentro de 15 días lo vuelve a hacer. ¿Sí o no? Y siguen en esa misma situación día tras día. Pero él pasó de un arrepentimiento a un quebranto de espíritu. Realmente esto fue un gemir profundo en su espíritu. Fue un gemir que no se puede expresar con palabras. Tan profundo que entonces fue algo realmente genuino. Y al corazón constricto, al espíritu constricto y humillado, no desprecia el Señor. Ese es el sacrificio que Dios espera. Por eso dice la palabra que debemos de ofrecer un sacrificio vivo cada día. Un sacrificio vivo es un sacrificio donde nuestro espíritu debe de estar constricto. Donde nuestro espíritu debe de estar ahí, humillado, reconociendo que todo se trata de Dios y no de nosotros. Que todo es por Dios y no por nosotros. El Señor no desprecia un corazón quebrantado, pero el corazón que dice, y escuche esto, el corazón que llega y dice: Señor, perdóname, pero mañana vuelve al mismo charco. Señor, perdóname, pero mañana vuelve al mismo charco. Señor, límpiame, pero 2 días después está en lo mismo. Escuche, tenga cuidado, porque eso es pisotear la sangre de Cristo. Y hay muchas personas que están pisoteando la sangre de Jesucristo. Y estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Hay muchos creyentes pisoteando la sangre de Jesús. El libro de Hebreos capítulo 10, versos 26 en adelante dice: porque si pecaremos voluntariamente, escucha, voluntariamente, y es que la gente dice: Señor, límpiame, perdóname, pero voluntariamente vuelve a pecar. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, sí, nos quedamos con el conocimiento. ¿Cuántas personas se han quedado con el conocimiento del pecado, pero andan en pecado? Y no solamente andan en pecado, sino que justifican su pecado. ¿Con qué cara te vas a presentar delante de Dios? Y agrega: conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya nada se puede hacer, porque ya tienen el conocimiento de todas las cosas. El 27. Sino lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Escuche, lea la palabra. Lo que queda es una horrenda expectación de juicio.
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto por la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque eso es hacer afrenta al Espíritu de gracia. ¿Alguien me está escuchando? Hoy todo el mundo está callado, los que están mirando a través de Facebook están callados. Si no es que ya cambiaron. Porque la palabra es verdad. Y la verdad se tiene que hablar. La verdad se tiene que hablar. David, cuando miramos la vida de David y que él había pecado y que aún continuaba en pecado, porque él no cambió su condición de la noche a la mañana, hermano. Y muchos dicen, es que era David. Sí, David era un hombre como usted y yo somos. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Lo único es que David fue confrontado con la verdad. Al igual que usted el día de hoy, usted y yo estamos siendo confrontados también con la verdad. Y él reconoció que era verdad. Y él reconoció que su vida estaba mal. Y no solamente lo reconoció, lo aceptó. Y decidió ir más allá. Decidió entonces buscar de Dios y entender que solamente a través de él podía encontrar algo que se llama salvación. Así que él se arrepintió y quebrantó su espíritu delante del Señor de una manera fuerte y grande. La palabra así lo dice. Entonces la misericordia de Dios llegó sobre este hombre. Y su vida empezó a ser diferente. Yo pregunto, ¿cuánta misericordia el Señor derrama hoy? ¿Cuánta misericordia el Señor ha tenido con cada uno de nosotros? Aún para aquellos que no han reconocido que están en pecado. O peor aún, para aquellos que saben que están en pecado, pero que no han hecho nada por cambiar. Porque David, cuando se dio cuenta y se arrepintió, escuche, no lo volvió a hacer. David, cuando él se arrepintió y quebrantó su espíritu delante de la presencia del Señor, él no volvió a cometer ese pecado nunca más. Cuando usted y yo nos arrepentimos de un pecado, es para que no lo cometamos más. Pero si lo cometemos es porque no ha habido quebranto, no ha sido genuino, ha sido una mentira, nos estamos engañando a nosotros mismos. Diciendo que no, que yo sí, que yo así, que yo acá. Y según nosotros, en nuestra propia mentira, estamos engañando a Dios. No, Señor, no funciona de esa manera. La misericordia entonces, y aquí ojo, va a caer un montón de pedazos de muros viejos. La misericordia viene cuando hay quebrantamiento. No como muchos el día de hoy dicen, la misericordia viene cuando hay un corazón constricto y humillado. Ahí llega la misericordia y viene el perdón. Porque la misericordia no es que yo pido perdón y vuelvo al mismo charco. Y vuelvo al mismo pecado todos los días. Ahí nos equivocamos de la situación, hermanos. La misericordia, vuelvo a decirlo, es arrepentimiento. Anótelo. La misericordia es quebrantamiento. Y la misericordia es cambio. Si estas tres cosas no están, entonces no hemos dado valor a la misericordia.
La misericordia es arrepentimiento, es quebrantamiento y es cambio. Así es como se derrama la misericordia. Y sí, la palabra dice, sí, Señor, la palabra lo anuncia en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Sí, efectivamente, por esa misericordia no hemos sido consumidos. Pero esto tampoco significa, y esto es tan importante, que han de andar cometiendo pecado una y otra vez más. Porque mucha gente y muchos cristianos dicen, no, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Sí, son nuevas cada mañana. Es una promesa de parte de Dios, pero para aquellos que le dan valor. Para aquellos que tienen su culto racional y entienden que tienen que cambiar porque no hay alternativa. Porque darle valor a la misericordia significa arrepentimiento, quebrantamiento y cambio. Y si esas cosas no están, entonces usted y yo hemos tomado la misericordia como algo que no vale. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Algunos dicen, porque he escuchado decir a predicadores aún y a muchos del cuerpo de Cristo decir, pequé, pero para eso está la misericordia. Fallé, pero ahí está la misericordia. Simplemente le pido perdón y ya. Todos los días le pido perdón porque todos los días cometo el mismo pecado. He escuchado a personas decir, Señor, ten misericordia, porque soy imperfecto y todos los días caigo en lo mismo. Eso no es misericordia. Ahí no hay misericordia. Hay que darle valor a la misericordia. Al igual que hemos aprendido que hay que darle valor a la palabra, valor a la promesa, y hemos aprendido que hay que darle valor al poder, hay que darle valor a la misericordia. No es para andar pecando. La misericordia no es para andar pecando. Y no podemos estar diciendo, ahí está la misericordia, Él me perdona. No, no funciona así. David reconoció que era un trapo sucio, que estaba en una condición terrible. El Señor lo confronta, pero él se arrepiente. Y pasa del arrepentimiento al quebranto. Y es completamente visible a través de la palabra que ese quebrantamiento lo llevó a un cambio completo. Nunca más dice la palabra que él volvió a pecar de eso. Nunca más. Él se arrepintió, pidió perdón y cambió. Así es como funciona la misericordia. Para estas personas hay misericordia. Cuando usted y yo nos quebrantamos, pedimos perdón y hay cambio, esa es la muestra de la misericordia. Eso es lo que el Señor espera de nuestras vidas. Pero muchos confunden esto y dicen, la misericordia es en todo momento. La misericordia está ahí en todo momento para cuando yo la ocupe. Señor, perdóname. Así de ligero, así de light. Y se dice desde los púlpitos, nada más pida perdón y ya se acabó. 4 de aquellas y ya está. ¿Me estoy dando a entender? No, mijito, no funciona así. Si no nos arrepentimos, seguimos peor en el mismo charco. Entonces dice la palabra, el clamor del profeta, Señor, somos como trapo inmundo que ocupa ser limpio. Pero el Señor nos toma, a pesar de que somos un trapo inmundo, el Señor nos toma. Y sabe usted, no solamente es eso, sino que el Señor, aparte de esa situación,
Él nos limpia. Si estamos realmente arrepentidos. Si estamos en un quebrantamiento delante de Él, Él entonces trae algo nuevo. Él nos renueva. Y entonces ahí la misericordia se hace efectiva. Viene la transformación. Porque el quebranto con misericordia, el quebrantamiento y el arrepentimiento más el cambio, entonces trae todo lo fresco y todo lo nuevo de parte del cielo para tu vida y para la mía. Pero ocupamos el culto racional. Así que si andas en esa condición de pecado que se encontraba este hombre llamado David, no ves la verdad, no la ves. Es más, la escuchas y no la entiendes. Hasta que alguien te la interprete y te diga lo que significa. Porque David dijo, este hombre merece morir. ¡Qué bárbaro lo que hizo! Terrible pecado ha cometido. Juicio hay que hacerle inmediatamente, dijo David. Y el profeta llega y le dice, ese hombre eres tú. Está fuerte, ¿ah? Aleluya. Qué duro. Cuando el profeta le dijo a David, ese hombre eres tú. Esa es tu condición. Esto es lo que está pasando en tu vida. Y entonces necesitas algo diferente. Porque muchos, vuelvo a decir, que dicen la misericordia siempre está presente. Ahí está la misericordia siempre para todo lo que lo ocupemos. Simplemente di la palabra y ya todo se acaba. No, hijos. Hay que darle valor a la palabra. Así que ocupamos arrepentimiento, ocupamos quebrantamiento y ocupamos cambio. Eso es misericordia. Ahí se recibe la misericordia de parte del Señor. Esto es algo muy, pero muy diferente. Así es como el Señor se manifiesta. Así es como el Señor hace que las cosas sean maravillosas en medio de todo aquel que está dispuesto. Qué diferente es esto. Asumir las situaciones que Dios nos habla. ¿Por qué? Y ahora que digo la palabra asumir. Porque resulta que tras el pecado, escuche lo que voy a decir, tras el pecado, este hombre llamado David tenía que afrontar las consecuencias de su pecado. Y es que todo pecado tiene consecuencias. Las consecuencias no se quitan, no se borran, hay que asumirlas. Es más, el mismo profeta le dijo a David, tendrás que asumir las consecuencias de tu pecado. Y a raíz de la consecuencia de tu pecado, el hijo que está en esta mujer va a morir. Qué duras consecuencias. Qué duras consecuencias, hermano. La gente no quiere comprender qué triste son las consecuencias de la desobediencia. Él pecó por desobediente. Hoy día las personas pecan por desobediencia. Pero la desobediencia trae consecuencias. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así que escucha, la misericordia de Dios, una vez que vino arrepentimiento, quebrantamiento y cambio, hace llevadero
las consecuencias. Las hace llevaderas, pero no las quita. Aquel hombre se arrepintió. La palabra dice que él rasgó sus vestiduras, se puso en el suelo, clamó a Dios, ayunó por varios días, pidiendo: Señor, perdónalo. Señor, que no muera. Señor, levántalo. Señor, haz algo, ten misericordia. Escucha. Pero el niño murió. ¿Por qué? Por el pecado de desobediencia de la vida de aquel hombre. Así que las consecuencias no se quitan, no se borran, se asumen. Pero si nos hemos arrepentido, nos hemos quebrantado y hemos cambiado, se hacen llevaderas, pero no se borran. La misericordia hace que esas consecuencias sean llevaderas, pero hasta ahí. No significa que se eliminan. Así que la misericordia de Dios se derrama, sí. La misericordia de Dios se derrama sobre cada persona, pero se manifiesta con un arrepentimiento genuino. Se manifiesta con cambios. Porque si no hay cambios, la misericordia no está ahí. Ojo. Entiéndame esto, hijo. Porque muchos entonces simplemente dirían: no, la misericordia de Dios, el Señor me perdona. Y siguen en ese juego, pero no hay cambios. Y usted ve a miles de creyentes clamando misericordia, pero no hay cambios en sus vidas. Creyentes, conocedores de la palabra. Pero déjeme decirte algo, el Señor todo lo ve. Aleluya. No hay nada oculto delante de su presencia y el Señor todo lo sopesa. Cuánta misericordia el Señor derramó a través de la palabra para cada uno de sus siervos. Mucha misericordia derramó Él. Mucha misericordia sobre cada uno de aquellos que decidieron cambiar y ser diferentes. Y encontramos a través de la palabra a muchos que recibieron la misericordia y fue mostrada con los cambios en sus vidas. Porque sin cambios no hay misericordia. Entonces, se arrepintieron de sus caminos y decidieron cosas diferentes. En nuestros días, sí, en nuestros días la misericordia de Dios también está presente. Pero de igual manera espera que se manifieste a través de cambios. Y es que es tan necesario los cambios, hijos. Porque si no hay cambios, escuche, seguiremos siendo los mismos. Y si seguimos siendo los mismos, entonces ¿para qué misericordia? Si somos los mismos. ¿Para qué misericordia si no cambiamos? ¿Para qué misericordia si seguimos en el mismo pecado, pueblo de Dios? ¿Para qué? No tendría sentido entonces la misericordia. El Señor nos dice que la misericordia está para todos aquellos que se arrepienten, que se quebrantan y que cambian. Esto es el proceso de parte del Señor para con esta maravillosa palabra misericordia. Así que todos debemos de aprender a darle valor a la misericordia. Hoy, para aquellos que nos están mirando a través de este medio, quiero decirte que la misericordia de Dios está en este momento para tu vida. Pero que tienes que tomar una decisión. Al igual que todos los que estamos reunidos hoy, tenemos que tomar una decisión de arrepentimiento, de quebrantamiento, una decisión de cambio, porque si no hay cambios,
estamos fuera del contexto divino. Sin darle valor a la palabra, sin darle valor entonces a todo lo que Dios desea enseñarnos en cuanto a su promesa, sin darle valor al poder y a la sobrenaturalidad de Dios, y sin darle valor a la misericordia que el Padre derramó a través de su Hijo Jesucristo, para que todos a través de Él alcanzáramos salvación. Aleluya. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, usted tiene la oportunidad ahí donde te encuentras, de hacer un cambio, algo diferente, y de decir: Señor, necesito que esto opere en mi vida, porque es el día, es la hora y es el momento oportuno. Así que ahí donde tú estás, arrodíllate delante del Padre y dile: Señor, reconozco que soy como trapo inmundo, trapo de inmundicia. Necesito humillarme delante de ti, reconocer mi condición, entender lo que está pasando en mi vida, comprender que necesito quebrantamiento en mi espíritu y necesito dar un paso de cambio. Esta palabra que el Espíritu Santo traslada a tu espíritu. Esta palabra que como rayo de luz va sobre tu vida para generar transformación y generar un plano nuevo de renovación y restitución de parte del Señor. Recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Recíbela. Que el Señor te bendiga y nos esperamos ver próximamente con una palabra más de parte del Espíritu de Dios para tu espíritu. Bendiciones.